persona se estaba dirigiendo hacia un lugar en específico. Pocos minutos antes, todo el personal que estaba disponible en la base llamada Pearl Harbor, o al menos las más experimentadas, se dirigían hacia un cráter. Algo se había estrellado en aquella isla y ahora un pequeño grupo se dirigían hacia el lugar del impacto, el carguero USS Enterprise, el acorazado HMS Prince of Wales, el crucero de batalla HMS Hood y el crucero ligero HMS Belfast. La mención de esos nombres haría que cualquiera suponiera que una pequeña flota de barcos fuera hacia allá. Pues no podían estar más equivocados, de hecho se trataban de hermosas mujeres que parecían estar apenas pasando por sus 20 años, con figuras bastante bien desarrolladas. El grupo era dirigido por la carguero de cabello blanco, había sido un recorrido cauteloso, ya que no sabían qué podían encontrar ya que era demasiado pequeño, pero ocasionó un ruido voló si fuera algo de más de 1 kilómetro. Cuando llegaron al cráter, lo que había ahí, no era un meteorito, menos un escombro. Era una figura humanoide, vestida con una armadura de color verde, con una marca de quemadura en la zona del pecho. Aquel ser parecía petrificado, también tenía un casco con una visera polarizada de color dorado. Mientras las Chibwirls miraban a la figura blindada, dentro de la misma, el Spartan iba recuperando el conocimiento, viendo que su armadura se había bloqueado para soportar el impacto, probablemente le había dejado algunas heridas más de las que ya tenía. Cuando vio al grupo de 5, frunció ligeramente el ceño, eran civiles. Probablemente, aunque la vestimenta era un poco rara y quizá hasta algo reveladora. Jefe, ¿me oyes? Al oír la voz de Cortana lo hizo relajarse un poco. Te escucho, Cortana. Menos mal, caímos de la fragata luego de salir del desliespacio, estoy tratando de desbloquear la armadura, espera un momento mientras la armadura recarga la energía. Las 5 mujeres se sobresaltaron cuando repentinamente el cuerpo rígido del ser blindado repentinamente cayó, haciendo que todas intercambiaran miradas confusas por ello, solo pudiendo pensar que lo que sea este individuo, había pasado a mejor vida. O eso pensaban hasta que la figura blindada comenzó a levantarse, haciendo que el grupo se pusiera alerta. Ahora que lo veían de pie, se notaba lo mucho que sobrepasaba la altura de cualquiera de ellas, por lo que parecía, debía medir como 2.20 metros, y eso que era Enterprise la más alta de las 5, midiendo poco más de 1,90 m. Nota del autor. Aclaró que no estoy muy seguro de cuál sea la altura real de los personajes de Azur Lane, aunque hay algunos usuarios en Reddit que han tratado de calcular su altura ya que al menos de forma oficial no hay estaturas para las Chibwirls. Aquella figura fue rodeada por una especie de energía, lo que duró unos pocos segundos. El grupo de 5 miró con cautela la figura blindada, más cuando la visera polarizada se posó sobre la carrier. ¿Quién eres tú? Su voz era firme y dura como la de un soldado, por la voz pudieron deducir que se trataba de un hombre. Tranquilo, no estamos aquí para pelear. La peliblanca alzó su mano para indicar que no tenían intenciones de pelear. Soy la carrier USS Enterprise CB-6 de la Eagle Union. La figura blindada permaneció en silencio, como si estuviera analizando lo que el buque más fuerte de la Eagle Union le acababa de decir. El CB-6 era un carguero clase Yorktown en servicio de la Marina de los Estados Unidos, él dijo, sin cambiar su tono de voz, recordando que había sido de las muchas lecciones que aprendió durante el entrenamiento teórico cuando era un niño, desmantelado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente no era una chica. Para el supersoldado no pasó desapercibido como la mujer de ojos violetas se puso rígido y fulminó con la mirada al Spartan con una mirada que casi parecía que podía ver tras la visera polarizada. Bueno, esa es una historia larga de contar. Su mirada se mantuvo fija en el hombre, empezando a sentirse la tensión en ella ambiente. Las otras Kansen decidieron hablar, siendo la Battleship la que tomó la palabra. ¿Y quién es usted, si podemos saber? Amablemente Wallace decidió preguntar. Soy el suboficial menor de la Armada, jefe maestro, Spartan 1-1-7. Las mujeres intercambiaron miradas confusas, sabían que era un suboficial, pero no conocían a nadie con el nombre de Spartan 1-1-7. Perdone jefe maestro, pero no reconocemos a nadie con ese nombre. Si pudiera explicar a qué parte de la Eagle Union o la Royal Navy pertenece, ayudaría bastante a saber quién es.
Bueno, eso va a ser un problema. Cortana habló por los altavoces de la armadura, sobresaltando ligeramente a las chicas barco, ya que creían que la figura blindada era un hombre. No tengo ningún registro de eso que ustedes llaman Eagle Union o Royal Navy, no hay ningún registro de alguna organización como esa en mis archivos. Pido disculpas, pero pensamos que se trataba de un hombre. Oh, de hecho lo es. Quien está dentro de la armadura es el jefe maestro. Yo soy Cortana, soy una inteligencia artificial creada para ayudarlo en sus misiones. Podían distinguir el tono ligeramente divertido de Cortana. ¿Inteligencia artificial? Wallace preguntó, ya que eso no era algo que escucharás todos los días. Si pudieran ponernos en contacto con el UNSC para saber en qué planeta nos encontramos. Estamos en la Tierra. ¿Y qué es ese UNSC que menciona, señorita Cortana? Espera, esta no puede ser la Tierra. De serlo ya habríamos detectado alguna señal, o todavía estarían presentes algunas fuerzas Brooks. Ambos lados estaban confusos, pero esta charla no estaba yendo hacia ningún lado, y que posiblemente estén en un mundo que sea muy, pero muy parecido a la Tierra, lejos de todo rastro del UNSC, los ponía en una situación difícil. Después de todo tenían que informar acerca de que el plan había sido un éxito y el Flood había sido detenido. Eso y además ahora debían de saber en dónde se encontraban el Inquisidor, Johnson y Guilty Spark, si es que ellos habían sido arrastrados aquí también. En el mejor de los casos probablemente deberían estar todavía en la Dawn. Creo que sería prudente hablar en un lugar más privado, la IA sugirió, ya que ahora estaban en un escenario de primer contacto, debían de empezar con el pie derecho. Lo último que necesitaban era iniciar un conflicto cuando acaban de salir de otro. Con cierta vacilación, las Chipgirls asintieron y procedieron a guiar al supersoldado y su IA hacia el interior de la base. Se veía bastante primitivo desde las perspectivas de Cortana y John. Las edificaciones no tenían un parecido mayor al de la arquitectura de siglos anteriores, mucho antes de la invención del motor de Sly espacial. Mientras avanzaban hacia el interior, Cortana intentó ver si podía encontrar alguna frecuencia que pudiera al menos darles una idea de dónde estaban, pero las señales de radio que podía detectar eran extremadamente primitivas, lo que hizo que la IA frunciera el ceño. ¿Por qué demonios alguien utilizaría equipo tan antiguo y que para 2552 ya se consideraría una baratija? Una cosa que notaron fue que gran parte de la población del lugar, por no decir que todos los habitantes aquí, eran mujeres. Se podían ver algunas niñas de quizá 10 o 14 años, y algunas adultas que parecieran estar rondando sus 20. La mirada del Spartan se enfocó en los barcos atracados en los muelles. Durante su entrenamiento había visto las fotos de aquellas primeras embarcaciones que se usaron en uno de los tantos conflictos que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia, específicamente en el que identificó como el CB-6 Enterprise, aunque el carguero parecía haber visto mejores días. Algo que llame su atención, señor. La pregunta de la maid de cabello blanco hizo que la mirada de John se posara en ella. Solo analizando el entorno. Y antes de que el jefe maestro pudiera agregar algo más, el sonido de estática por los altavoces del casco se hizo presente, tanto que las Chipgirls se sobresaltaron por ello. Cortana, ¿qué está pasando? Espera, jefe, estoy recibiendo algo. Está dentro de la frecuencia del UNSC. La IA intentó ubicar la fuente de la señal para poder entender quién estaba enviando el mensaje. Poco a poco la señal comenzó a aclararse, y quien estaba enviando la señal era un viejo conocido. Repito, aquí el sargento mayor Avery Jr. Johnson, transmitiendo en todas las frecuencias del UNSC. ¿Alguien me recibe? Cambió. Es el sargento. Cortana gritó en alegría, para responder posteriormente, Johnson aquí. Cortana, te recibo alto y claro. Al fin, por un momento pensé que se habrían quedado atrás. ¿En dónde demonios están? En la superficie. Tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso, pero estamos bien. Maldita sea, jefe, en serio que tienes que empezar a ver a un psicólogo. Ya me está preocupando que estés queriendo lanzarte desde donde sea. La voz cargada de humor del veterano soldado hizo reír a Cortana, y John resopló ligeramente. ¿En dónde se encuentran ustedes? Todavía estamos en la Dawn, pero los sistemas están fritos. El Inquisidor y yo estamos tratando de reiniciar los sistemas de la Dawn, mientras Campanita hace lo mismo con las otras fragatas. ¿Otras fragatas?
La Aegis Fate y la Gettysburg también fueron arrastradas por el portal. Bueno, eso fue sorprendente, considerando que las dos fragatas habían recibido bastante daño durante la batalla del Arca, al punto que el personal fue evacuado y llevado al Shadow of Intent, pero tomando en cuenta que el disparo del halo pudo haber empujado las fragatas al portal, tenía bastante sentido. Después de todo habían varios reportes de objetos que de una u otra manera habían terminado en el espacio. Bueno sargento, es una historia complicada. Constructo eres tú, se escuchó la voz del inquisidor por los altavoces de la armadura del supersoldado. Afirmativo inquisidor, me alegra saber que estás bien. El sentimiento es mutuo, pero corrígeme si me equivoco, pero este mundo que estamos viendo es... Espera un momento, esta es la Tierra, no puede ser. ¿Dónde demonios quedaron todos los restos de la flota, y las plataformas de defensa orbital? Johnson gritó incrédulo al ver que no había rastro de toda la batalla que había sucedido el 20 de octubre de 2552. Ese es parte del problema, sargento mayor. De momento sería bueno que ustedes encontraran la manera de bajar a la superficie para poder entablar comunicación con los locales. Spark dijo que habían todavía algunos Pelicans cerca de la Gettysburg, uno de ellos debería tener todavía suficiente combustible para bajar al planeta. Claro reclamador, sus naves de transporte están en condiciones de operar, también hay dos naves exoatmosféricas. La voz de Spark hizo que las Chigwhirls se miraran con cierta confusión, más por el tono ligeramente mecánico de la voz. Ya logré rastrear su ubicación reclamador, iremos enseguida mientras las fragatas se estacionaran en la órbita del planeta. Bueno, como ya habrán podido oír, esperaremos un poco mientras nuestros amigos puedan ayudar en nuestra explicación. Sí, comprendemos, viajarán en un barco. En una nave en realidad, están rastreando la señal IFF del jefe maestro. Las 5 mujeres asintieron, mientras menos tuvieran que repetir la información, sería mucho mejor. Además tendrían más personas para respaldar su historia. No es como que, el hombre aquí presente viniera de algo peor que su lucha contra las Sirens. Alrededor de 5 minutos después, esperando en uno de los muelles vacíos, durante aquellos minutos, la Carrier miró al supersoldado, notando todo el desgaste que la armadura tenía. Era más que obvio que la armadura había visto mejores días, también considerando que había aguantado una enorme caída y el portador apenas parecía afectado por el choque que habría matado a cualquier humano. En ese momento, el Spartan elevó la mirada notando entonces como algo descendía hacia ellos, reconociéndolo rápidamente como un Pelican. Enterprise dirigió su mirada al mismo lugar que John miraba y al ver una especie de avión haciendo un descenso, llamó la atención de las otras Chigwhirls, quienes por un momento lo confundieron con uno de sus cazas, aunque rápidamente descartaron eso ya que la nave que estaba llegando era más grande que sus cazas. Por un momento temieron que fuera una nave enemiga, pero al notar como el Spartan no perdía de vista a aquella nave, pudieron suponer que ahí venían sus camaradas. Cuando la nave estuvo más cerca, pudieron ver que debía tener al menos de unos 30 metros de longitud y 24 metros de ancho. La nave de transporte y ataque más común de la UNSC, el D-77 HTC Pelican. La nave de descenso giró con gran precisión sobre sí misma para aterrizar en el muelle. La corriente de aire hizo que las damas se cubrieran los ojos, y también que se cubrieran sus faldas, para evitar dar una vista gratis de su ropa interior. El único imperturbable fue el jefe maestro, quien esperó tranquilamente a que la nave aterrizara. Cuando el Pelican finalmente aterrizó, la compuerta trasera se abrió para dejar salir a los ocupantes. Las 5 mujeres vieron como un hombre de piel morena y con una altura de 1,87 m bajaba. Llevaba una armadura de color verde, aunque menos blindada que la del sujeto de más de 2 metros. Todo en él gritaba soldado. Su aspecto era el de alguien de apenas estar pasando por sus 40. Pero cuando la segunda figura bajó, las mujeres jadearon, ya que quien bajó seguido del sargento, no era un humano, y si el jefe maestro ya de por sí les parecía alto, bueno, este alienígena era todavía más alto, midiendo cerca de 2 metros y 45 centímetros, las hizo sentir bajitas a pesar de que varias de ellas tenían bastante altura, al menos para los estándares humanos.
La forma del alien era una especie de reptil humanoide, con mandíbulas de bisagras cuádruples, y ciertamente no solo la altura lo hacía ver imponente, la armadura y por un mero vistazo a su estructura corporal, les dio a entender que eran excelentes combatientes cuerpo a cuerpo. El tercero fue el más raro de los cuatro, parecía una especie de pelota flotante, con lo que suponían debía de ser su ojo, que brillaba en un color azul al igual que otras zonas de su estructura. Maldita sea jefe, otra vez, en serio que tenemos que hacer algo con tu hábito de estar saltando desde la atmósfera. El sargento mayor se acercó al Spartan con una sonrisa divertida. Hablo en serio jefe, un día de estos vas a chocar contra algo tan duro como Pu, y a mí no se me da armar rompecabezas. John resopló divertido por el comentario del veterano sargento, luego miró al Sangueili quien simplemente afirmó con la cabeza, gesto que le fue correspondido por el Spartan. Ahora que ya estamos en tierra, creo que es momento de saber qué está pasando y porque parece que la Tierra retrocedió 500 años en avances tecnológicos, Johnson dijo mientras veía los alrededores, que se veían ya muy anticuados, e incluso los barcos que habían cerca, que ya para el punto de la guerra eran más como buques chatarra. Esa es una historia interesante, para eso iremos a reunirnos con las señoritas aquí presentes, pero antes que nada, vamos con las presentaciones. Cierto, escenario de primer contacto, señoritas, el moreno se quitó la gorra, soy el sargento mayor Avery Jr. Johnson, el marín más malote de toda la UNSC. La voz del sargento era una cargada de confianza y entusiasmo, pero a la vez de una firmeza que solo podrías esperar de un soldado, al menos quienes eran parte de la Eagle Union. Su tono y entusiasmo resultó bastante familiar para la carrier de pelo blanco. Mi nombre es Tel Badam, el actual inquisidor de la orgullosa y poderosa raza de los Sangueili. Los humanos nos han nombrado, apropiadamente, Elix. El Sangueili se presentó, sus mandíbulas se movieron en perfecta sincronía con cada palabra que decía, lo que sorprendió al grupo de mujeres de que el alienígena pudiera hablar su idioma. Aunque si bien tenían sus propios alienígenas con los que lidiar, estos no eran tan diferentes de un humano, salvo por algunas extensiones. Entonces, miraron al monitor. Saludos, soy 343 Guilty Spark, soy el ex monitor de la instalación 04. Si ya de por sí estaban sorprendidas por el alienígena, lo estaban aún más por el particular objeto que parecía tener su propia conciencia. Ahora que ya nos presentamos, sería bueno que vayamos a un lugar más apropiado para poder hablar. La Battleship guió al grupo, dado que la reina Isabel no se encontraba en esos momentos, y siendo ella junto con Enterprise las figuras de mayor autoridad de la Royal Navy y la Eagle Union respectivamente, ellas eran quienes debían de lidiar con este nuevo contacto y si las cosas salían bien, podrían tener a valiosos aliados que podrían ayudarlos en su lucha contra las Sirens. Las Shipwhirls guiaron a los visitantes hacia una sala que era comúnmente usada para reuniones. Habían varios sillones que podían servir para hacer más cómodas las reuniones. Aunque solo el sargento tomó asiento, necesitándolo enormemente, si bien es alguien que podría luchar durante mucho tiempo, un cómodo asiento siempre era bienvenido. ¿No gustan tomar asiento? La Maide le cuestionó tanto el Spartan como al Sangueili. Si el grandulón de culo verde se sienta va a terminar rompiendo el mueble. Johnson se rió entre dientes, mientras las Shipwhirls alzaban una ceja, no creyendo que pudiera pesar tanto como para romper muebles. Prefiero mantenerme de pie, el Sangueili cortésmente rechazó eso. Ahora que ya estamos en un lugar tranquilo, jefe, ¿te importaría dejarme salir? Las Shipwhirls se extrañaron por eso, pero luego vieron al Spartan llevar su mano a la nuca, escuchando el sonido de algo siendo retirado. En la mano derecha del Spartan, estaba una especie de chip con una luz en el centro, entonces la luz parpadeó, y de ella emergió una silueta holográfica de una mujer. Hola de nuevo, soy Cortana, la inteligencia artificial que acompaña al suboficial. Con una sonrisa la IA se presentó. Ahora, podemos pasar al intercambio de información para este primer contacto. Eso sería prudente. Bueno, entonces antes que nada, ¿qué planeta es este? Johnson fue el primero en preguntar. Estamos en la Tierra. La respuesta de Wallace hizo que los otros se confundieran. Discúlpeme, señorita, pero es imposible que esta sea la Tierra, ya que de serlo no les habría extrañado ver al Inquisidor, podría entenderlo de Campanita.
¿Son alguna clase de facción independiente del UNSC? Tel preguntó por la posible opción, después de todo se había encontrado con los llamados insurreccionistas humanos. UNSC, Enterprise los miró con el velo fruncido, jamás hemos oído de algo así. Ya saben, la UNSC, la que se encarga de la exploración y defensa de las colonias humanas, Cortana dijo, esperando que algo de lo que dijera sirviera para que las mujeres ahí presentes unieran los hilos. Me temo que no, señorita Cortana. Hood se disculpó, les es familiar el nombre de las sirenas. Si el Inquisidor, o los Samgeilis en general tuvieran cejas como los humanos, muy probablemente ya las habría alzado. El Covenant había tenido encuentros con otras especies además de la humanidad, y las especies que antes confirmaban al Covenant que no tuvieron la oportunidad de ser anexadas a estos mismos. Pero que él recuerde, no hubo ninguna especie con el nombre de Sirens, o al menos los registros de los que sabía no hacían ninguna mención de dicha especie. El monitor por su parte tarareó, no descartando la posibilidad de que se trate de una especie que fue extraída de su mundo natal cuando el brote Flood surgió hace ya eones, pero como no tenía acceso a los registros de su instalación, no podía estar seguro, además de que no tuvo mucho tiempo para acceder a la informática del arca en el que probablemente estaría la respuesta. No creo que se trate de una especie relegada del Covenant. John dijo esto mientras su mirada se dirigía al Inquisidor, quien negó con la cabeza. No, si el Covenant hubiera tenido algún contacto con estos Sirens, al menos habría un registro de algún encuentro. Incluso si hubieran sido eliminados. Suponiendo que el Covenant hubiera declarado una guerra como contra los humanos y hubieran sido destruidos, habría algún registro, a menos que los Sanshayun nos hayan ocultado más información. Disculpe, Inquisidor, pero ¿qué es este Covenant? El Covenant era un conjunto de razas, en las que se incluye la mía, o se incluía más bien, que seguían una ideología en lo que en el lenguaje humano llaman aristocracia. El objetivo era encontrar reliquias de una especie muy antigua llamada Forerunner, pero en específico encontrar un artefacto llamado Halo. ¿Halo?, preguntaron las Chibwirls en coro, antes de que Spark decidiera tomar la palabra. Esto, el monitor proyectó un holograma de un anillo halo, haciendo que las mujeres abrieran los ojos con impresión al ver lo que parecía ser una superficie perfectamente habitable. Un anillo halo tiene un diámetro de 10.000 kilómetros, casi tan grande como la Tierra. Las Chibwirls se quedaron boquiabiertas al ver una comparación a escala, no creyendo que fuera posible que hubiera una civilización capaz de crear una monstruosidad de ese tamaño. Si creían que sus enemigas, las Sirens, eran avanzadas, estos Forerunner eran francamente increíbles. Los Samshayun y por extensión las demás especies que formaban parte del Covenant, creían que los Forerunner habían creado los anillos Halo como un medio para alcanzar la divinidad, convertirse en dioses. Nada más alejado de la realidad, el monitor murmuró, recordando lo que César Refumi le había dicho, solamente un idiota pensaría que los anillos fueran creados para eso. El sargento tosió falsamente con su mano, mientras el monitor sentía la mirada de vergüenza e irritación del Sangeili. Lo siento, no me era mi intención ofenderte. Está bien, monitor. Como decía, los anillos fueron diseñados para ser armas. La mención de la palabra arma, de inmediato hizo que las presentes se tensaran, solo pudiendo pensar en el devastador poder que tendría un arma de semejante tamaño. ¿Para qué construyeron esas armas? El orgullo de la Royal Navy preguntó con cierto temor, queriendo y a la vez no queriendo saber la respuesta. Como un plan de último recurso, los Forerunner se encontraron contra un enemigo que ni con todos sus avances tecnológicos fueron capaces de ganarles. Eso solo hizo que todas se pusieron aún más nerviosas, preguntándose qué enemigo habría empujado a una raza tan avanzada a crear un arma de semejante tamaño. Ese enemigo era el Flood. Y los anillos sirvieron para vencerlos. Temo que no, los Halos no estaban destinados a matar a los Flood, sino a su comida. Los Flood son una forma de vida parasitaria, necesita consumir a otros seres vivos para seguir incrementando sus números y hacerse más fuerte e inteligente. Es por eso que los Forerunner no podían ganar. Cada soldado que perdían, era rápidamente asimilado por el parásito y sus conocimientos usados contra su enemigo. Los anillos en su conjunto dejarían la galaxia sin vida, o sin vida de biomasa suficiente para alimentar al Flood.
Las 5 mujeres ahora estaban horrorizadas al saber que los anillos eran armas mucho peores de lo que habían imaginado, pero pensar que incluso una raza tan avanzada llegó a una medida tan desesperada. Mis creadores tristemente murieron, pero antes de ello se aseguraron de que la vida todavía pudiera prosperar, catalogaron a cada especie inteligente de la galaxia y las resguardaron en sitios seguros para evitar que se extinguieran y después programaron a los diversos centinelas y acorazados para llevar nuevamente a esas especies a sus mundos. Cuando descubrí la verdad junto con el sargento, mi raza se separó del Covenant con quienes ya de por sí íbamos teniendo una relación bastante tensa en el último mes, hasta que estalló una guerra civil a raíz de una serie de sucesos. El descubrimiento de uno de los 7 anillos marcaría el inicio de lo que llamamos el Gran Cisma. Así comenzó una explicación acerca de los acontecimientos que habían ocurrido en el otro lado de la galaxia, bueno, suponiendo que aún estuvieran en la galaxia. Los inicios de la humanidad, sucesos que también había ocurrido en esta segunda tierra al pie de la letra, al menos hasta los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí la historia de esta tierra tomó un rumbo diferente. Luego de años intentando llegar a colonizar el sistema solar, hasta la invención del motor espacial, comenzando así la colonización de otros mundos. De ahí fueron los incidentes que habían surgido con las colonias exteriores y la fundación del UNSC como tal, los inicios de la insurrección que fueron la principal preocupación de la humanidad. Eso hasta el 2525. Ahora fue el turno del Inquisidor de contar su historia, la llamada Guerra de los Comienzos, el primer encuentro entre los Sangheili y los Sanshayun, un conflicto de unos 80 años en donde la superioridad guerrera de los Sangheili se hizo notar, pero lo que la raza de los profetas tenía era la ventaja tecnológica. Tenían a su disposición el acorazado Forerunner, una nave cuyo poder ofensivo y nivel de resistencia era mucho mayor de lo que tenían los Sangheili en aquel momento. Al ver que el curso de la guerra eventualmente llevaría a ambas especies a la extinción, se llevó a cabo un acuerdo, basado en la misma adoración por los Forerunner, con la creencia de que dicha especie eran deidades y que toda su tecnología era un regalo. Así ambas especies comenzaron con el Covenant, añadiendo más y más especies conforme pasaban los milenios, pero con cada raza hubo varios conflictos, muchos de ellos con la capacidad de haber disuelto el Covenant, como la rebelión de los Ungoi y la sumisión de los Honsters. La historia del Covenant continuó con los Inquisidores, un Sangheili que surgía para poner fin a dichos conflictos, hasta que llegó el día en que un Inquisidor cuestionó la veracidad del gran viaje. Esto fue el comienzo de la deshonra del título de Inquisidor. El relato continuó hasta la llamada Guerra Humano-Covenant. Los datos sobre dicha guerra fueron horripilantes, más al saber la cantidad de humanos que habían muerto en la guerra, y no solo se limitó a ello, saber que dicha guerra había terminado con 70 mundos perdidos, más cuando Cortana mostró el destino que habían tenido los planetas, desde la colonia externa Harvest hasta una colonia interior, y que era conocida como la fortaleza de la humanidad, el planeta Reach. Decir que ellas estaban horrorizadas era poco, pero podían ver que, incluso en otro lejano rincón de la galaxia, la humanidad no la tenía tan fácil. De hecho, habían muchos paralelismos entre la guerra humano-Covenant y su propia lucha contra las Sirens. Las últimas habían prácticamente reclamado los mares como suyos, haciendo que los humanos solo pudieran sentirse seguros en tierra, muy entre comillas, hasta que pudieron crear a las Chibwirls, o también conocidas como Kansen. Pero era obvio la diferencia de escala de los dos conflictos. Aquí ahora la humanidad tenía su oportunidad de defenderse, aunque los recientes problemas con Iron Blood y el Imperio Sakura estaban ya volviéndose una molestia. Pero ellos, la única pseudo ventaja que tenían, era el combate en la superficie. El Covenant prácticamente superaba en todo sentido la capacidad naval del UNSC, solo grandes mentes estrategas como Preston Cole, Jacob Case y Michael Stanford podían vencer a un enemigo que los superaba en todo. Superada su sorpresa, el relato de lo que sucedió en esta tierra fue confuso en el mejor de los casos, con la aparición de la raza conocida como Sirens, donde tras una serie de eventos y mucho esfuerzo, se pudo generar una unidad eficiente para retomar los mares que se le habían sido arrebatados a la humanidad. Las horas pasaron mientras todas las explicaciones se decían. Ahora, ya que ambos lados tenían la información que necesitaban, solo quedaba ver qué sigue. Por un lado esta segunda tierra y por extensión las Chibwirls, tenían más preocupaciones.
Si este pequeño grupo con las naves que tenían decidían volverse contra ellas, entonces estarían en severos problemas, pero por encima de ello, estaba el plan para unas negociaciones. Si bien esas 3 naves que habían llegado junto con ellas y que aún les costaba creer que tuvieran casi medio kilómetro y tuvieran una designación de fragata, si pudieran conseguir una alianza momentánea mientras encontraban la manera de volver a sus respectivos mundos. ¿O están esperando refuerzos? La pregunta del monitor hizo que todos los miraran. Los sensores de las fragatas están detectando un grupo de barcos acercándose. Muéstrame. El monitor pasó los datos hacia la IA humana, quien desplegó un holograma de lo que los sensores estaban captando, pero sus ojos abrieron un poco antes de mirar preocupada a las Chief Gunills. Dijiste que el Imperio Sakura estaba en conflicto con ustedes, ¿verdad? Ver cómo las 5 afirmaban con la cabeza. Un flota se dirige hacia aquí, no parece que vengan con intenciones de hablar. Cuando vieron el holograma, pudieron distinguir a 2 barcos, IJN Akagi y IJN Kaga, venían con al menos otros 15 barcos, cantidad que para este mundo era una flota considerable. ¿Lanzarán un ataque contra nosotros? Hood preguntó incrédula. Sabía que sus diferencias eran cada vez mayores, porque ellas usaban directamente lo que el enemigo había usado contra la humanidad en vez de lo que la ingeniería inversa había logrado para proteger a la humanidad. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen? Tel preguntó. Si podían calcular el tiempo que los tomaría, podían aprovecharlo para una defensa eficaz. 30 minutos, quizá menos, Cortana respondió en un tono preocupado. Les ayudaremos a defender su base. Cuando pase esto continuaremos con las negociaciones. ¿Quién es su oficial al mando? El Spartan preguntó. Debían de organizarse y rápido. De momento no contamos con un oficial al mando, jefe maestro. ¿Cómo demonios se organizan sin un oficial al mando? Al menos esperaría a un teniente o un sargento para poder dirigir a un grupo. Johnson cuestionó incrédulo de lo desorganizados que estaban. Desgraciadamente la antigua guerra cobró la vida de veteranos oficiales, y los que están activos no son los más indicados para comandar. ¿Falta de personal capacitado? ¿Por qué eso resulta tan familiar?, preguntó Cortana con sarcasmo, siendo que cierta crucero clase Valiant tuvo ese problema. No será problema, el inquisidor aquí presente fue maestro de flota, seguro que puede comandar a las naves disponibles. El Sam Gale miró a la IA Forerunner. Sería más como manejar infantería que dirigir una flota, pero puedo organizarlos. No por nada Tel había dirigido a la flota de la justicia particular, que era la segunda más grande del Covenant. Sargento, usted y yo iremos al Pelican, traeremos armas para que el Spartan pueda apoyar desde su posición y bajar uno de sus vehículos pesados. Su nave de transporte no será la más apropiado para un enfrentamiento aéreo, así que abordaré el Seraph que se arrastró con nosotros. Entendido. Ni corto ni perezoso, el sargento dirigió hacia el Pelican. Que 2 destructores se emparejen con los acorazados para la escolta, los cruceros ligeros comiencen su movilidad, traten de acorralar al enemigo para que no pueda maniobrar y sea blanco fácil. Enterprise, eres el único carguero que disponemos, soltarás a tus casas cuando te dé la señal, no ataques sola, como buque insignia serás un objetivo prioritario. Entendido. Spartan, en cuanto bajen las armas golpea a los buques insignia y organiza a las naves que se separen. El Spartan afirmó con la cabeza, confiaba en el juicio del Inquisidor para poder dirigir a las tropas. Constructo, monitor designen los blancos prioritarios y coloquen identificaciones amigo-enemigo, no queremos que haya fuego aliado. Anotado. ¿Y usted qué hará, Inquisidor? Les ayudaré a mantener los cielos despejados. Con esa simple respuesta todos se movilizaron para tomar sus respectivos puestos. La base entró en alerta máxima y todas las unidades disponibles ya se estaban desplegando, mientras que los humanos y el Sangheili se sincronizaba con el canal de comunicaciones para facilitar la comunicación con la flota conjunta de la Eagle Union y la Royal Navy. Mientras tanto, lejos de la base Pearl Harbor, la flota del Imperio Sakura se acercaba. En uno de los buques de guerra se veía a una mujer de cabello castaño y ojos rojos, vistiendo una especie de kimono mayormente negro y rojo. Lo más destacado era que poseía orejas y colas de zorro, como aquellos míticos kitsunes de la folclore japonés.
Mientras veía la isla, un pequeño pétalo rosa se acercó a ella y delicadamente lo sostuvo con su mano y sonrió. Dicho pétalo en realidad le servía como un medio de reconocimiento y había visto la curiosa nave que había aterrizado. Mala suerte para ellos, su nuevo juguete se va a terminar rompiendo. Y así, el final de una guerra no significa el fin de todas las demás guerras, siempre habría guerreros, siempre habría diferencias, estaba en la naturaleza de los seres vivientes. Y hasta aquí el capítulo, gente. Si me tardé por traerlo fue porque como ya estamos en temporada fuerte, pues las horas en el trabajo son bastante agotadoras y uno que no puede decirle nada al cliente porque se queja de mal servicio. En fin, ya después de este capítulo, trataré de tener listo los últimos capítulos del fic de X y 0 en Dragon Ball, así que sin más que decir me despido.